Bueno, muy buen día. Mi nombre es Freddy Andrade y hoy quiero hablar sobre un tema bien importante y preocupante para muchos colombianos con relación a lo que está sucediendo frente a la devaluación de la moneda nacional, frente a la devaluación del peso con respecto al dólar. Entonces, en estos momentos tenemos un dólar casi cercano a los 5.000 pesos y esto pues ha generado mucha inquietud en muchos colombianos. Entonces, importante primero decir que el precio del dólar o los pesos que tenemos que dar frente al dólar se dan dependiendo de las fuerzas del mercado. Entonces hay una interacción entre la oferta y la demanda que determina cuántos pesos tengo que dar por un dólar. Resulta que esa interacción entre la oferta y la demanda, que son las fuerzas del mercado, participan unas variables o hay unos actores que son bien importantes. Entonces, ¿quién genera la oferta en la economía? La oferta de dólares, pues las exportaciones de bienes y servicios, porque por cuenta de estas exportaciones entran dólares a la economía. Los turistas extranjeros que llegan a Colombia evidentemente también generan dólares, oferta, incremento de la oferta de dólares en la economía porque traen dólares a gastar acá en Colombia. Y la entrada de capitales extranjeros, ya sea inversión extranjera directa, ya sean donaciones por un lado o remesas, ¿cierto? Eso incrementa la oferta de dólares en la economía. ¿Qué genera un incremento de dólares en la economía? ¿Qué genera un incremento de la oferta? Presiones para que este dólar baje de precio, es decir, que la moneda nacional se revalúe frente a este dólar. Por eso es que es importante tener una canasta exportadora diversificada para no depender estrictamente de uno o dos productos. Por eso es que es importante que la economía tenga condiciones, que nuestro territorio tenga condiciones para recibir a los turistas internacionales. Y por eso es que es importante que nuestra economía genere confianza para que lleguen inversionistas extranjeros a invertir en nuestra economía, a dejar su capital en nuestra economía. Por otro lado, la demanda de dólares en nuestra economía depende de las importaciones. Los que importan bienes y servicios pues tienen que conseguir dólares, demandar dólares para pagar. De los turistas nacionales que están en el extranjero, ¿cierto? Los colombianos que están en el extranjero, que salen a hacer alguna actividad en el extranjero, vacacionar o a realizar alguna actividad, pues tienen que cambiar pesos por dólares para poder llevar dólares al extranjero y gastar dólares en el extranjero, ¿cierto? Y de la salida de capitales. Cuando nosotros hablamos de esa salida de capitales, ahí estamos haciendo referencia a esa compra de activos financieros en el extranjero, a esa deuda pública, compra de activos financieros por parte de nacionales, deuda pública, compra de acciones, obligaciones que se tienen con el extranjero. Entonces todo eso hace que se demanden dólares. Cuando se demandan muchos dólares hay presiones para que el dólar suba de precio y evidentemente la moneda nacional se devalúe, que es un poco lo que está pasando en estos momentos. Hay mucha demanda, ¿cierto? Y ya vamos a mirar por qué. Para poder identificar por qué hay mucha demanda de dólares, pues yo pienso que es importante tocar la situación económica que está viviendo en Estados Unidos, que se está viviendo en Estados Unidos. Estados Unidos en estos momentos está experimentando una inflación muy alta. Esa inflación se ha dado como consecuencia del incremento de la demanda. Ese incremento de la demanda de bienes y servicios es una consecuencia de las políticas que se establecieron para reactivar la economía después de la pandemia. Esas políticas que hacen referencia a ese incremento en el gasto vía todos estos programas que se establecieron, pues hicieron que se incrementara la demanda de bienes y servicios, pero también generó ciertas tensiones e interrupciones en los flujos de suministros, ¿cierto? Que hizo que se incrementaran los precios. Evidentemente en Estados Unidos en estos momentos se está viendo una inflación de demanda, pero también hay otras situaciones, las tensiones o las situaciones, el comportamiento que se está dando en algunos territorios a nivel internacional, la guerra de Ucrania y el tema entre Ucrania y Rusia, que ha generado que pues, se incremente el precio de la gasolina, se incremente el precio de los alimentos y también genere presiones alcistas en materia de precios. Esta situación ha llevado a que Estados Unidos tenga que tomar acciones en materia de política económica, específicamente en materia de política monetaria. Y la primera ha sido el hecho de que tenga que incrementar las tasas de interés. Además de ese incremento en las tasas de interés que hoy está en el 3% anual,
ha ido reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro y títulos valores respaldados por hipotecas. ¿Qué ha generado esto? Que el costo del endeudamiento se incremente. Al mismo tiempo, como ya les decía, estos programas que aparecieron para reactivar la economía después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, pues ya han ido terminando, luego se ha ido reduciendo el gasto público. Todas estas situaciones han hecho que la economía en Estados Unidos se desacelere y en consecuencia se desacelere la economía a nivel mundial. ¿Cómo afecta esto la devaluación del peso colombiano frente al dólar? Pues que ese incremento de las tasas de interés en Estados Unidos ha hecho que exista salida de capitales, ¿cierto?, de muchas otras economías hacia Estados Unidos, y Colombia no ha sido la excepción. Es decir, se están demandando más dólares en estos momentos por cuenta de la salida de capitales ante el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos. Entonces, ese es el principal factor. Sin embargo, hay otros factores. Evidentemente venimos de una pandemia y en esa pandemia se dio una pérdida de la inversión extranjera pues por cuenta de esa situación, ¿cierto? O sea, la economía se cerró, pues pasaron una serie de cosas que pues generaron esa pérdida de inversión. Adicionalmente, en estos momentos tenemos un déficit fiscal que genera a nivel internacional cierta percepción de riesgo en Colombia. Y eso hace que exista cierta incertidumbre, y de ahí la importancia de la reforma tributaria en estos momentos. El otro tema que también genera cierta incertidumbre está en materia exploratoria. Entonces resulta que en estos momentos hay incertidumbre en materia exploratoria de hidrocarburos y en materia tributaria. Y en materia tributaria, como ya les venía diciendo, eso genera vulnerabilidad internacional externa para el país. Otra particularidad que se ha venido dando es la ruptura entre la tasa representativa del mercado, es decir, el dólar, y las exportaciones, especialmente de productos tradicionales. En estos momentos estamos experimentando un incremento del volumen de las exportaciones tradicionales, un incremento de los precios. Dentro de las exportaciones tradicionales encontramos hidrocarburos, materias primas extractivas, hidrocarburos como el petróleo, 40-45% de las exportaciones se dice. Y resulta que estas exportaciones se incrementan, pero el peso se sigue devaluando. Estas exportaciones, si se incrementan, significa que deberían estar incrementando la oferta de dólares en nuestra economía, y esto debería estar contrarrestando un poco el tema de la devaluación de la moneda, pero así no se está dando. Es decir, estamos viendo una ruptura entre la TRM y el precio o las exportaciones de estos productos tradicionales, el tema de las exportaciones de hidrocarburos. Entonces, dadas estas particularidades, en donde ya se identifica que si bien es cierto que hay una salida de capitales por cuenta de la política monetaria que está implementando Estados Unidos, también hay otras situaciones de incertidumbre en materia fiscal y en materia de exploración en temas de hidrocarburos para Colombia, que en teoría han generado pues esa incertidumbre que ha hecho que la moneda se devalúe. ¿Por qué esa incertidumbre? Se habla de esa incertidumbre en materia de exploración. Porque pues en la medida en que exista esa incertidumbre, pues muchos inversionistas van a decidir sacar su recurso o no invertir, porque no es completamente seguro invertir el recurso en ese sector, dadas las políticas que en teoría se creen que se van a establecer. En los últimos días el gobierno nacional, en cabeza del ministro de Hacienda, en cabeza del presidente, han dado ciertas declaraciones y han manifestado de que la explotación en el sector de hidrocarburos pues no va a parar, no ha parado y en ningún momento se ha prohibido. Pero la pregunta en estos momentos, dada esta situación, dado esta devaluación constante que se está dando del peso colombiano, porque si bien el peso colombiano no es el más devaluado, ya comienza a estar entre las monedas más devaluadas del mundo. Entonces, ¿cuáles son las decisiones en materia de política económica que debe tomar el gobierno, que se deben tomar en Colombia, dada la realidad, dada la situación que tenemos en estos momentos?